Estimados amigos, vamos a plantear hoy un tema que es bien interesante, es el tema de control integrado de plagas post cosecha. Ustedes saben que en la post cosecha de granos el ser humano crea un nuevo ecosistema. Un ecosistema es un sistema en el cual hay un conjunto de factores bióticos y abióticos que están interaccionando. Entonces, en la post cosecha de granos definimos tres grandes grupos: consumidores, descomponedores y el propio grano. Cuando hablamos de descomponedores, hablamos de microorganismos, fundamentalmente hongos y bacterias, que siempre van a estar presentes en la masa de granos. En cuanto a los consumidores, tenemos roedores, insectos, ácaros y palomas, que es lo que tenemos que tratar de erradicar de la masa de granos. Y por supuesto el propio grano, que es el sustento de todos esos factores que van a consumir la mercadería. Si nosotros profundizamos un poco más el concepto de ecosistemas, vamos a diferenciar una serie de variables físicas, químicas y biológicas del granero y del medio que están interaccionando. Ahí en la pantalla ustedes pueden ver esos factores, las características de la masa de grano, como porosidad, fluidez, segregación, propiedades termofísicas, factores biológicos del medio como microorganismos, el propio hombre, insectos, ácaros, las características del granel, la respiración. Ahora, si analizamos todos estos factores, vemos que está faltando el más importante. ¿Cuál es el factor más importante que afecta la post cosecha de granos? Es el tiempo. ¿Por qué? ¿Puedo almacenar una mercadería húmeda? La respuesta es sí. ¿Puedo almacenar una mercadería caliente? La respuesta es sí. ¿Puedo almacenar una mercadería con insectos? La respuesta es sí. Es decir, siempre podemos almacenar. La clave es cuánto tiempo. De ese tema vamos a hablar en otros videos. Avanzando sobre el tema que nos preocupa, el tema de control de plagas, fíjense que yo usé la palabra control. Y ustedes van a ver en alguna literatura hablar de manejo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre manejo integrado de plagas y control integrado de plagas? Cuando hablamos de manejo, estamos estableciendo un umbral de daño. Es decir, camino por el potrero de soja y veo cuántas orugas tenemos. Si el daño potencial de esas orugas es inferior al costo del tratamiento, entonces no hacemos ningún tratamiento. Para hablar de manejo, entonces tenemos que hablar de umbral de daño. En la post cosecha de granos, con insectos y con ácaros, no hablamos de manejo, hablamos de control. ¿Por qué? Es muy difícil en una masa de grano de 5, 10.000, 15.000 toneladas poder definir cuál es el nivel de infestación que tenemos. Como es imposible definir el nivel de infestación, por lo tanto, nosotros tenemos que hablar de libre de insectos y ácaros. El concepto de manejo en la post cosecha de granos se utiliza para roedores y para palomas, pero no para insectos y para ácaros. Entonces, control integrado de plagas implica tener la mercadería libre de insectos vivos, libre de insectos muertos, libre de residuos peligrosos y manejar la mercadería en un marco de seguridad para los operarios, para toda la vecindad que tiene que ver con el manejo de granos y, por supuesto, con el mínimo costo. Entonces, este es el concepto de control integrado de plagas post cosecha, libre de insectos vivos, libre de insectos muertos, libre de residuos peligrosos y en un marco de seguridad y economía que significa eficiencia en la post cosecha. ¿Cuáles son las problemáticas que nosotros afrontamos en este siglo XXI? Cambios climáticos, nuevas plagas, nuevas especies, resistencia. Cada vez tenemos menos principios activos para controlar las plagas, una mayor capacidad de detección de residuos, una preocupación de los que consumen la mercadería en cuanto al tema de calidad. Obviamente tenemos mejores máquinas para aplicar los productos, sistemas de automatización, hay una sensibilidad pública mucho más
preocupada por todo lo que tiene que ver con el uso de agrotóxicos o de agroquímicos. También se han mejorado los sistemas de muestreos. Entonces hay una cantidad de factores que nos están afectando y que implica que nosotros no podemos obtener mejores resultados si siempre hacemos el mismo trabajo. En próximos videos vamos a hablar sobre cómo mejorar la limpieza, cómo mejorar los tratamientos de instalación, cómo mejorar los sistemas de muestreo y cómo hacer un uso adecuado de la lucha química y de la lucha física. Recuerden que la lucha física, fundamentalmente el uso del frío, nos va a limitar muchísimo el desarrollo de insectos y todo el daño que los insectos pueden desarrollar. Y estos son temas para próximos videos. Recuerden hacer la suscripción gratuita de la revista y que el curso a distancia está a su disposición. Nos vemos en otra oportunidad.